Hola a todos, gracias al Señor estamos juntos otra vez, queridos hermanos, queridos amigos, para compartir el alimento diario de esta semana. Estamos compartiendo este tomo del Ministerio del Nuevo Pacto. El título del tomo, El Poder de la Resurrección. El tema de la semana que vamos a ver, la primera semana, Servir en Resurrección. Ya mismo vamos a tomar lectura en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Leemos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hasta aquí, para dar comienzo, nosotros debemos entender, hermano, que nuestra vida es espiritual. Desde el momento en que nosotros fuimos elegidos por Dios, cuando nosotros conocimos las cosas de Dios, el Evangelio llegó a nuestras vidas y nosotros empezamos a invocar el nombre de nuestro Señor, nuestra vida comenzó a tener parte en las cosas espirituales del Dios vivo y verdadero. Entonces debemos tomar esta palabra espiritualmente y creyéndola, aceptándola. Es necesaria la fe y el ejercicio del Espíritu para tocar en la luz de la palabra. Por eso dice acá en el versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Continúa la lectura del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Gracias al Señor por estas palabras de Pablo dirigida a la iglesia de los Corintios. Esta palabra hoy nos es dirigida a nosotros también. Y es interesante ver cómo Pablo inicia su palabra acá en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esta palabra que el apóstol nos comparte es una realidad en su vida. Y hay una referencia anterior en el capítulo 11, versículo 23, donde habla del partimiento del pan, de la Santa Cena. Capítulo 11, versículo 23, el comienzo del versículo 23 muy semejante a lo que habíamos leído hace un rato. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Qué privilegio el apóstol nos habla de esta forma. Yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Y en esta oportunidad, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Gracias al Señor que este es el ministerio del Espíritu que nosotros tenemos. Y esto es servir en resurrección. Tener el privilegio de recibir del Espíritu, de recibir del mismo Dios. ¿Qué es lo que Pablo recibió que le está entregando a la iglesia en los Corintios? Dice el versículo 3, que Cristo murió. El versículo 4, que fue sepultado, que resucitó. Versículo 5, que apareció. Esto es importante, muy importante. Cristo me apareció, dijo Pablo. De la misma manera nos apareció a nosotros. El Señor, una vez que resucitó, antes de ascender a los cielos, dice el versículo 5, apareció a Cefas. Después apareció a los 12 apóstoles. Versículo 6 dice, apareció a más de 500 a la vez. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último apareció a Pablo también. Mas no solo el Señor quedó ahí. Él resucitó y se hizo el Espíritu que da vida, el cual engendró la iglesia y se ha aparecido a cada uno de nosotros. Debemos tomar esta palabra con fe porque esto es una realidad para nuestras vidas. Gracias al Señor, el título del día lunes decía la realidad de la resurrección. En Romanos capítulo 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gracias al Señor.
La resurrección manifiesta la victoria de Cristo sobre la muerte. La victoria de Cristo sobre la muerte y sentenció la destrucción de la muerte. Bendito el nombre del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias al Señor que Cristo destruyó la muerte y sentenció su destrucción. Él venció la muerte y la destruyó. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los que servimos a Dios en resurrección, debemos buscar las cosas de arriba. Nuestra inclinación de vida en este tiempo, nuestra meta de vida, tiene que ser buscar las cosas de arriba. En el libro de Colosenses, capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Querido hermano, querido joven, querido padre, querida madre, hermana joven, nosotros hoy lo que tiene que mover nuestras vidas son las cosas de arriba, las cosas del Señor. Dice: buscad las cosas de arriba. Podemos vivir nuestras vidas, podemos hacer deporte, podemos trabajar, llevar adelante nuestra profesión, nuestra universidad, nuestros comercios, nuestro negocio, cumplir con nuestras metas de vida personal, pero no por eso vamos a dejar de buscar las cosas de arriba y poner la mira. La mira es la mente. Nuestra mente tiene que dirigir nuestra mira hacia las cosas de arriba, no las de la tierra. En el día martes, el título del día martes: la vida de resurrección nos salva del poder de la muerte. En la primera parte del título, la vida de resurrección, vamos a leer en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, hermanos, prestemos atención en este término, este momento que nos toca vivir hoy, de estar apartados socialmente y enclaustrados en nuestras casas, con muchos momentos a solas. Este es un tiempo de oro para buscar la presencia del Señor, para leer la Biblia. El Señor quiere que pasemos a otro nivel, porque el proyecto que Él tiene con nosotros es que nosotros seamos el hijo varón, que nosotros seamos los vencedores, que nosotros cumplamos, porque somos nosotros los que podemos cumplir este ministerio de sacerdotes y rey. Gracias al Señor. Por eso el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús quiere que pasemos a otro nivel. No aceptemos el engaño del poder de la muerte que pretende que nosotros creamos que con lo que hacemos ya es suficiente, que como estamos ya es suficiente. No es así. La palabra del Señor quiere que pongamos toda diligencia y que pasemos a otro nivel, añadiendo a nuestra experiencia más del Señor. En Romanos capítulo 8 vamos a entender un poquito más con respecto al poder de la muerte. Romanos capítulo 8 versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte. Oh Señor Jesús, la ley del pecado, ¿qué hace en nuestras vidas? La ley del pecado nos hace practicar lo que no debemos. Eso hace la ley del pecado, practicar lo que no debemos practicar. ¿Y qué hace el poder de la muerte? ¿Qué hace que cuando un hijo de Dios toca la muerte? ¿Qué pasa? La muerte no permite la práctica de lo que es debido. Un hijo de Dios tiene que leer la Biblia. Un hijo de Dios tiene que orar. Un hijo de Dios tiene que servir a Dios. Un hijo de Dios tiene que buscar la comunión de Dios, porque eso es servir en resurrección. Pero el poder de la muerte quiere anular esto. El poder de la muerte quiere quitarte, mi querido joven. Él quiere quitarte el deseo de buscar a Dios. Así es el poder de la muerte. Nosotros en este día, el hermano nos compartió que necesitamos conocer la realidad y aplicarlo a nuestra vida diaria. Y es muy hermoso, yo lo anoté literalmente como estaba en el libro. En el pasado fuimos salvos de la condenación de la muerte. En el presente, hoy, el Señor nos salva del poder de la muerte. Y en el futuro vamos a ser salvos de la presencia de la muerte. Y dio referencia en Romanos capítulo 6. Nosotros no vamos a leer, pero usted lo puede volver a leer, ¿no es cierto? Y el día miércoles el título hablaba de la realidad de la resurrección en la experiencia de la semilla o simiente. Es precioso lo que nos habló ese día. En Mateo 13:3 habla que el Señor como sembrador salió a sembrar la buena semilla, que es la palabra de Dios. En Marcos capítulo 4:14, vamos a leer. Marcos capítulo 4, versículo 14. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Este es el Señor Jesús. El sembrador siembra la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias a Dios, nosotros nacimos por la palabra, por la semilla que sembró el Señor, la palabra de Dios. Versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En el libro de Juan 6:57, el Señor nos comparte que debemos comer y vivir por esta palabra. Y en Mateo capítulo 13, versículos 24 y 38, vamos a leer Mateo 13. En Mateo 13 se desarrollan los misterios del reino de los cielos. En el versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. La palabra nos revela que nosotros somos la buena semilla para este mundo. Nosotros somos la buena semilla de este reino de Dios, del reino de los cielos. Y es maravilloso esto que nosotros seamos esta buena semilla. Gracias al Señor. ¿Y cómo ocurre esta transformación? En ese día el hermano nos decía que hay 3 puntos. El primero es que la simiente fue creada para ser enterrada. Toda semilla para poder producir tiene que ser enterrada en la tierra, tiene que ser toda tapada. Y después produce. Segundo punto, la simiente está llena de vida. Esa semilla que fue enterrada, como esa semilla está llena de vida, va a producir fruto. Nada la va a detener. Por más que haya algo en su camino, ella va a buscar el camino y va a producir fruto. Y el punto 3, la simiente tiene un propósito. Nosotros estamos bajo un Dios que tiene un propósito con nuestra vida. Él marcó un proyecto con nosotros y ciertamente no va a detenerse.
Entonces no permitamos que el poder de la muerte opere en nuestra vida con desgano. Hermanos, el ejemplo que a mí me gustó muchísimo es como un brazo enyesado. Un brazo enyesado, después de 3 meses, cuando se grita el yeso, ese brazo está débil, frágil, no tiene fuerza, no tiene ánimo de hacer nada. Así como ese yeso es el poder de la muerte que quiere anularnos. Oh Señor Jesús, gracias al Señor que hoy nosotros debemos aceptar la experiencia de ser enterrado. Esta experiencia también es tomar la cruz, vivir la vida del cristiano. Aceptar vivir la vida de cristiano, buscar al Señor, leer la Biblia, porque si no, no vamos a poder ser esa simiente que dé fruto, que dé un fruto nuevo, como nadie tiene la posibilidad de vivir y dar un fruto que viene de Dios. Está escogido para nosotros. Ciertamente tenemos que aceptar ser enterrados y tener la experiencia de resurrección. El día jueves hablaba de aplicar la resurrección, la realidad de la resurrección en nuestras vidas. Y ahí hablaba de sembrar, cómo sembrar se resucita, cómo se siembra se resucita, según lo que se siembra se resucita. Gracias al Señor, ahí se volvió a compartir varios versículos del capítulo 15. Me gustaría pasar directamente al día viernes y sábado, o si no, no nos va a dar el tiempo, servir en resurrección. Ahí ya pasábamos al capítulo 16, vamos a tomar lectura en 1 Corintios, capítulo 16. Hay varios puntos preciosos ahí. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, desde el 5 hasta el 12. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo le habla a los hermanos, ¿no? Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Acá viene versículo 9. Porque se ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Acá hay 2 puntos, hermanos, para tener presente, para tener en cuenta. Se me ha abierto puerta grande. La palabra Pablo lo reconoce porque Pablo se dio cuenta, se me ha abierto. El que abre las puertas es el Señor Jesús. Hermanos, tenemos que entender esto, porque Dios no quiere que nosotros andemos con celos, con contiendas, combatiendo con hermanos por posición, o porque pretender que nosotros seamos oídos o imponer una opinión, una manera de pensar. En el cuerpo de Cristo no tiene que ser así. Y tenemos que darnos cuenta, como Pablo se dio cuenta, el Señor Jesús es quien abre las puertas. El Señor Jesús es quien concede los ministerios, los lugares para servir. Y todo hermano tiene un don. Todo hermano tiene un lugar para servir. Todo hijo de Dios fue elegido para servir. Bendito el nombre del Señor. El segundo punto es la otra parte del versículo. Y muchos son los adversarios. El adversario es Satanás. Satanás, hermanos, es nuestro enemigo. Satanás quiere decir adversario, enemigo. Y Satanás usa todas sus herramientas, todo lo que tiene, toda influencia, todo poder para que nosotros nos detengamos en servir a Dios. Nosotros, queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, somos salvos. El cielo es para nosotros, la salvación es para nosotros. Pero después de esta era de la iglesia, de la gracia, del Espíritu que nosotros nos toca vivir hoy, viene la era del milenio. Para heredar la era del milenio, que es una heredad, una recompensa para el Hijo de Dios que madura, crece y vence, para heredar esto, nosotros necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos ganar ministerio, necesitamos ejercitar en nuestro ministerio como sacerdote y como rey. Como sacerdote, cuidar personas, cuidar hermanos, ayudar en la iglesia, y como rey, predicar el evangelio para la expansión del reino. Gracias al Señor. Mas no aceptemos el poder de la muerte. No aceptemos el descaro. No aceptemos, hermano, esto. Actuemos por fe.
actuemos creyendo que debemos acompañar la palabra con toda la fuerza de nuestra voluntad, de nuestra decisión y de haber aceptado y seguir aceptando la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Este día nos hablaba desde el versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, para heredar el evangelio del reino, para heredar el reino, para heredar el milenio, el reinar con Cristo en la próxima era de 1000 años, antes de que vayamos a los cielos, hermanos, nosotros debemos poner de nuestra parte. ¿Por qué es esto, hermanos? Hoy en día debemos entender que Dios preparó para nosotros una salvación completa. Y acá con este ejemplo usted puede entender un poquito más de lo que es servir en resurrección. ¿Qué es la salvación completa? Nosotros en el pasado, primero tenemos que decir que el hombre tiene 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, en el cuerpo tenemos los sentidos, que es para contactar el mundo que nos rodea. El cuerpo es el órgano que se nos dio para contactar el mundo que nos rodea. El cuerpo es estuche del alma. En el alma está la mente, la emoción y la voluntad. En lo profundo de nosotros está nuestro espíritu humano. Cuando nosotros creímos en el Señor, y esto forma parte del pasado, nosotros fuimos salvos en nuestro espíritu, nacimos de nuevo y heredamos la vida eterna. El día que partamos de este mundo, nuestro espíritu, nuestra alma va con Dios. Nosotros tenemos la vida eterna. Y cuando usted recuerda, cuando nosotros fuimos salvos en el Espíritu, algo estalló en nuestro interior con un deseo enorme de conocer a Dios, de alabar a Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios. Y muchos conocen esta experiencia como el primer amor. ¿Qué era esto? Era la manifestación de la vida de resurrección. Vivir y servir en resurrección. ¿Pero por qué esto después se apagó? Porque fue nuestro espíritu el que fue salvo. Nuestra alma, que es el asentamiento de la mente, la emoción y la voluntad, nosotros necesitamos ser salvos día a día por medio de disfrutar Cristo, comer la palabra, buscar la presencia del Señor en oración, vivir la vida de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros comiendo y bebiendo la palabra vamos a estar fuertes, vamos a estar llenos de fe, con entusiasmo. Más al ratito podemos estar decaídos, podemos estar sin fe, podemos estar con el ala caída, como dice el dicho. Entonces nosotros necesitamos un ambiente que nos proteja y nos ayude. Este es el ambiente de la iglesia, de la vida de la iglesia. La iglesia no es un título, la iglesia no es un cartel puesto en un lugar, o que uno se haga de un color de polera para decir yo soy de esta iglesia. No. La iglesia son todas aquellas personas que de corazón limpio invocan el nombre del Señor, fueron salvos por la sangre de Jesús y hoy quieren buscar y servir a Dios con un corazón sincero. Nosotros necesitamos tener un ambiente así, un ambiente de este tipo de personas que nos va a contener, nos va a proteger. Hermano, yo a veces estoy decaído, vengo de la calle decaído, sin fuerza, a veces estoy con problemas, situaciones con el ala caída. ¿Y quién me fortalece? El ambiente donde estoy. Me llevan a orar, me llevan a invocar, me animan en la fe. Bendito el nombre del Señor por el alimento diario en esta semana. Hasta aquí, hermanos. Hasta aquí, queridos amigos, que ustedes puedan disfrutar tal vez un poco más también. Y la semana esta próxima tratemos de día a día leer varias veces el alimento diario, no solo conformarnos con hacerlo solo, sino hacerlo con cada miembro de la familia y tratar también de compartir lo que disfrutamos. Así que el Señor les bendiga. Hasta la próxima, hermano. Jesús es el Señor.